Un saludo de paz y bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es ¿por qué los protestantes no aceptan la verdad? Esto a pesar de que existen cientos de videos de predicadores católicos que enseñan nuestra doctrina de forma correcta, de forma clara, pero muchos hermanos, a pesar de eso, no los pueden entender o no los aceptan, o se encuentran cegados. Vamos a tratar de llegar a estas respuestas. Vayamos parte por parte. ¿Qué sucede cuando ven los videos? Esta es una observación, es algo que yo he visto y yo que sé que también ustedes lo han hecho. Cuando ven un video, no lo terminan de ver en toda su totalidad, sino simplemente se quedan en el minuto 2, tal vez en el minuto 5, o tal vez me esté equivocando yo en decir eso, pero yo he visto en la mayoría que se encuentran hasta cierto punto y empiezan a enardecerse, a enojarse, y esto creo que es lo que no permite que vean todo el video. O tal vez sea la impotencia de no poder responder estos cuestionamientos del predicador católico. Si tú, hermano no católico, estás viendo este video, no te permitas eso. Busca la verdad, pero sin enojo. Serénate viendo el video. Alguna vez un profesor me decía que cuando los cerdos están en un corral de cerdos, de hecho, ellos no se dan cuenta que el olor es nauseabundo, que es un olor horrible. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. En muchos casos sucede lo mismo cuando ven los videos o cuando creen que se encuentran en su propia verdad. Pero les digo que no existe su verdad, las verdades. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no dice que son varios caminos, son varias vidas, son varias verdades, sino solo uno. Y recuerde que el protestantismo siempre ha buscado su propia verdad. Si no, haz la prueba. Ve y pregunta a un pastor una doctrina, ve y pregunta a otro pastor la misma doctrina, y lo más probable es que ambos se encuentran hasta incorrectamente contradictorios. Se concentran en buscar errores del predicador católico. O sea, no se concentran en ver la verdad, sino están buscando los errores, en qué se va a equivocar, para yo decirle, para yo comentarle al video. Entonces no te concentres en eso, porque eso no te va a ayudar. Y si tú has visto, hermano católico, a alguien que está haciendo eso, hay que entenderlo, porque yo sé que se encuentra en ese mundito. Un psicólogo me decía, ellos se encuentran en toda su absoluta verdad, o sea, es de ellos nada más, y no pueden ver todo el mundo de afuera. ¿Qué sucede cuando leen los textos católicos? En muchos casos, en el tema del catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio, es una forma de explicar la Biblia, muchos toman solo un artículo, otro artículo, ¿para qué? Para supuestamente refutar al hermano, para refutar a un católico. Y eso no puede ser. O sea, ¿crees solo en partes o crees en la totalidad del catecismo? No vas a creer solo en una partecita, sino te estoy invitando, si vas a leer el catecismo, léelo completo, no te leas solo un pedacito. Y yo sé que hay hermanos que leyeron el catecismo, no eran católicos y se hicieron católicos, porque descubrieron que en el catecismo se encuentra el resumen, es un compendio, es una forma de ver la Biblia de forma sana, así como a muchos les gusta hablar, es una doctrina sana.
no es retorcida, porque viene desde Cristo, porque viene desde un linaje espiritual. No es una invención, no es un sueño de alguien que ha tenido, cualquiera puede tener. Un loquito puede tener un sueño y finalmente decir, mira, Cristo me ha dicho que funde mi iglesia. No, tú tienes que buscar las cosas como deben ser. Cuando leen un artículo igual, no lo leen completamente. Porque si leyeran completamente, les digo que encontrarían la verdad. Pero no. Mentalmente de repente están en una parte del artículo, luego en otra parte del artículo, porque lo que les conviene, a eso están enfocados. En eso están concentrados. Similar a Dios, solo buscan los errores para refutar. Así como te decía del catecismo, sacan un artículo, sacan otro artículo, solo para hacer contra la iglesia. Pareciera como que su doctrina de los hermanos no católicos, de los hermanos protestantes, funcionara así. Doctrina católica, yo contradigo. Así. Si no hay doctrina católica, entonces tú no existes. O no existe tu iglesia. No existe la doctrina de tu iglesia. Porque tu doctrina solo se fundamenta en contradecir. No en buscar la verdad. No en decir la verdad, sino en contradecir. Interesante, ¿no? Doctrina. Revisa bien. El enfoque es muy importante. Hace unos años atrás me hicieron parroquia como un test psicológico, un ejercicio psicológico, donde tú en la habitación que estás, y eso puedes preguntar, puedes hacer este ejercicio con muchas personas en tu grupo parroquial, hermano católico. Puedes preguntarles, puedes decirle, quiero que observes el cuarto donde estás. Ahora, si quieres, puedes hacerlo. Observa. Y solo concéntrate en las cosas de color marrón o café. Concéntrate en ellas, todo alrededor. Dale una mirada y ahora cierra los ojos. Trata de recordar los objetos de color marrón. Sigue cerrado los ojos. Y ahora te digo, trata de recordar los objetos de color rojo. Tal vez recuerde uno que otro, si has estado mucho tiempo en esa habitación. Pero eso funciona bien, o muy bien, en habitaciones nuevas, en un lugar que no has estado. Y las personas, en su mayoría, cuando es una habitación nueva, o en este ejercicio, más, como te digo, se recuerda de las cosas que te has concentrado y no de aquello que no te has concentrado. Lo mismo sucede con el tema de la búsqueda de la verdad. En muchos casos no son buscadores de la verdad, sino son buscadores de su propia verdad. Ven un texto, ven un video buscando su verdad, no están buscando la verdad, que es una. Al igual que la fe es una, la iglesia es una. Tendrá sus partes este cuerpo, cabeza, manos, pies, pero es una. Como lo es el bautismo. Y no creo que Cristo haya dicho, vayan en estas hartas piedras, voy a crear varias iglesias, sino dice una sola iglesia. Y es de Él. La iglesia no es de Pedro, a Pedro le encomendó. Pero la iglesia es de Cristo, porque Él dice, mi iglesia, no dice tu iglesia, Pedro, sino dice mi iglesia. ¿De quién es ese mí? Pues de Cristo. Y es una sola iglesia. Busque la verdad. No busque su verdad. En muchos casos, si buscan literatura para poder
entender la supuesta verdad en la que están ellos, solo buscan textos de sus fundadores, que de hecho por algo son fundadores que salieron de la iglesia. Por eso San Pablo dice, eran de los nuestros y se fueron. Ese hermano fundador se fue, era de los nuestros, de esta iglesia de Cristo, de esta iglesia católica, y se fue. O por último, buscan textos de otras denominaciones, de otros grupos protestantes, pero tratan de no encontrarse con textos católicos, porque podría desestabilizar. Recuerde, los testigos de Jehová, ¿qué es lo que sucede? Le dicen que no pueden leer literatura que no sea solo aparte de su iglesia. Debe ser de su iglesia para ellos, no puede ser de otra. Oye, pregúntate tú, hermano, que estás escuchando, pregúntate si eso es correcto. El que tiene la verdad no tiene miedo a nada. No tiene por qué, inclusive, debatir. Muchos dicen, vamos a debatir. Está bien, ¿no? Para encontrar la verdad y todo ello. Pero ellos creen que nosotros los católicos debatimos porque queremos buscar la verdad en su iglesia. No, nosotros los católicos no debatimos para encontrar errores en nuestra iglesia. Debatimos para que tú abras los ojos. Para eso nosotros, porque nosotros estamos seguros de que esta es la iglesia de Cristo. Ahora, si tú te encontraste con un hermano ingenuo, o te encontraste con alguien que dice ser católico, pero solo es de nombre, que nunca se ha acercado a un grupo o a una comunidad de la iglesia católica, ya pues a él sí, puedes decir, solo así de nombre. En el caso de estos textos que ni siquiera son de sus propios fundadores, de sus propios pastores, igual buscan lo que les conviene. Porque hay cosas que dicen, ay no, esta parte no me gusta. No, esta parte contradice a lo que yo digo. Pero esto sí me conviene y lo saco, ¿para qué? Para decirlo al hermano católico. Para refutar al hermano católico. Solo lo que le conviene. Una de las páginas más utilizadas por los hermanos protestantes, y que también igual, lo que me conviene, yo estoy de acuerdo, y lo que no me conviene, no estoy de acuerdo. ¿Cuál es esa página? God Questions. Que ni siquiera saben con exactitud quiénes lo han escrito. Pregúntate, averigua, está en inglés. Hay bastante información en inglés de estos señores que escribieron esta página. Pero esa es la que utilizas. Ni sabes, no tiene ni siquiera el linaje espiritual de este Cristo. No tienen autoridad. Cristo no les ha dado autoridad. Dicen ellos que Cristo sí les ha dado, pero yo te puedo asegurar, hermano, hermana, de que Cristo no les ha dado. Ellos se han autodenominado superapóstoles, como diría Pablo. No, esos superapóstoles se han autodenominado. Entonces tengan mucho cuidado con God Questions, que es una página protestante de hermanos que ya tú descubrirás, porque no me gusta hablar mal de las personas, tú descubrirás en lo que investigues, pero te digo que no es de buena procedencia. Y yo sé que muchos protestantes también toman lo que les conviene de esa página, no todo. Es similar al catecismo, no sé por qué. ¿Por qué siempre buscan en el catecismo, en la Biblia, en la doctrina, inclusive en la patrística, solo lo que les conviene, solo lo que ellos pueden refutar, pero no toda? ¿Por qué no crees en toda? Esa es la pregunta. ¿Por qué no creen en toda? ¿Seremos que estamos mutilados? ¿Cristo ha creado una iglesia mutilada? ¿Ha querido una doctrina? Doctrina es enseñanza. ¿Una enseñanza mutilada? No.
Él quiere, Cristo, una verdad completa. Porque no existe medias mentiras, medias verdades. O es verdad o es mentira. ¿Qué sucede con los textos bíblicos? Veamos. En su mayoría de casos que he visto, se salen del contexto. Y esto hace que las personas busquen y la transformen en un pretexto para salirse de la Iglesia Católica. Tenemos unos ejemplos. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 4. El más utilizado de los hermanos separados, de los hermanos no católicos. No sé por qué siempre se memorizan exactamente solo esto y se olvidan de otras partes. Acá dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si esto lo entenderían de forma literal, aunque lo hacen cuando les conviene, pues no deberían utilizar Windows, no deberían utilizar Mac, no deberían utilizar Linux, porque está hecho en base de imágenes. Ese tachito, ese foldercito, ese icono, son imágenes. Entonces, ¿qué haces utilizando? Si crees de esto de forma literal. Si te miras al espejo, eres imagen. Si utilizas Facebook, cientos, miles, millones de imágenes. Lo que haces metida en Facebook. Pablo dice: Cristo es imagen del Dios vivo. Entonces, ¿qué haces creyendo en Cristo? Si es imagen y no quieres tú tener imagen. Entonces, ten mucho cuidado en creer lo que te conviene y lo que no te conviene. Porque antes de esto, mira, vamos a entrarnos al contexto real. Dice antes: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego recién habla: no te harás imágenes. No está hablando de cualquier tipo de imagen, sino de aquellos que la gente considera como Dios. Ni siquiera que representa un Dios, sino considera como un Dios. Ponte a pensar. Una escultura de yeso, ¿habrá podido crear el universo? ¿Habrá sido el dador de vida esta escultura de yeso? Muchos creen que los católicos, y nos dicen: no, son ustedes idólatras, nos dicen. En otras palabras, como que nos están diciendo que ustedes son unos retrasados mentales. ¿Por qué? Porque ellos nos consideran que nosotros creemos que esa imagen, ese yeso, ha creado el universo. Porque eso nos están diciendo. Y eso no es verdad. Eso se llama calumnia. Veamos qué más. En algunos debates hemos visto que se aprenden solo algunos versículos claves para desestabilizar la fe de muchos católicos ingenuos. En este caso no puedo asegurar si lo hacen utilizando todas las facultades mentales. Pero sí, se aprenden solo pequeños versículos, porque si tú les muestras otros versículos que completan, que son complemento de lo que estás diciendo, recién se ponen a pensar. Para completar, hermano protestante, busca la verdad. No busques tu verdad. Concéntrate en eso. No te concentres en los errores de los hermanos católicos en el momento de la prédica. En los textos, solo en los errores. O saques solo un texto. O crees en todo o no crees en nada. Si solo tú buscas la verdad, que es una, y es la que Cristo nos ha dado
a esa iglesia que es también una, con un solo bautismo, con una sola fe, entonces tú hallarás la verdad. Paz y bien, hermanos.